Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Seguimos en directo con los saludos para todos los que seguís ahí sintonizados en Radio 1 o Radio 5. Controla nuestro sonido ahora nuestro compañero Manuel Linares. Con los saludos para todos los que estáis ahí también escuchando en la radio online en multitud de países latinoamericanos y en todo el mundo. A los que descargáis el podcast con más de 2 millones de descargas, dicen, al mes. Y a los que estáis en Radio 1 o Radio 5, un placer estar juntos compartiendo este tiempo. En este segundo tiempo todavía vamos a contaros muchas historias de estos lugares talismánicos y además la necrofobia, ya veréis qué temas más interesantes. Pero antes vamos a descubrir lugares todavía fantásticos detrás de esa introducción. Cataluyuk. Hace 9.000 años, en el poblado de Cataluyuk, las casas no tenían ni puertas ni ventanas y entre las casas no existían calles. La gente iba de un lado a otro a través de los tejados y entraban y salían por el techo, por el mismo agujero que dejaba escapar el humo y el hollín de la cocina. Cada casa albergaba bajo el suelo un linaje de muertos. A veces, en verano, el hedor alcanzaba los pisos altos, pero hombres y mujeres saludaban aquella podredumbre con humilde respeto. Eran sus muertos, no debían abandonarlos. Por lo demás, sabemos poca cosa de su vida. Disponían de útiles líticos finamente pulidos y habían domesticado cereales y ovejas. Cazaban cerdos y caballos salvajes y sabían servirse de las plantas silvestres. Ignoramos en qué creían, pero se han encontrado grandes toros pintados en los muros y corpulentas diosas de piedra entronizadas, supuestamente restos de un viejo culto a la fertilidad. Sigamos nuestro viaje por Cataluyuk, aunque recorreremos otros destinos. En Turquía, sí. Cerca de ese sitio donde vamos a ir dentro de poco. Sí, exactamente. Me encantaría además ir contigo, porque Turquía son de esos países que hay mucho por descubrir, pero muchísimo. Y cada cosa que se descubre, casi hay que reescribir parte de la historia que se conocía en aquel momento, ¿no? Y estoy pensando en Göbekli Tepe, que tú conoces, y que además es uno de los destinos que a ver si podemos visitar juntos, porque cambió totalmente la estructura de lo que pensábamos, ¿no? De que a partir de hace 12.000 años entramos en el Neolítico y por lo tanto dejamos de ser cazadores-recolectores y nos hacemos sedentarios. Eso te rompe todos los esquemas. Con Cataluyuk ocurre no esto mismo, porque Cataluyuk sería un poco posterior a Göbekli Tepe, pero sí ocurre que es la primera ciudad estructurada de la que tenemos constancia en el mundo. Pero sin ventanas, sin puertas. Sin ventanas. Claro. Y ahora te explico un poco. Es un diseño muy curioso, muy estratégico. Yo lo llamo un poco la ciudad colmena. Estamos hablando de 7.500 o 7.700 antes de Cristo. Por lo tanto, nos vamos a esos 9.000 años, que ya son años, ¿no? Que ahí siempre se ha hablado de que si Jericó tiene también esa antigüedad, que si muchas de las ciudades de Mesopotamia, de entre el Tigris y el Éufrates, podían tener esta antigüedad. Pero esta sí que tenemos una evidencia, es decir, es una ciudad que ya forma parte de los arcanos prehistóricos, porque evidentemente no lo habita nadie. Dejaron de habitarla pues, prácticamente en el 5.700 a.C., o sea que algo pasó y se sabe que fue un incendio, que fue una catástrofe tremenda, pero la propia estructura es una estructura hecha para dos motivaciones muy claras. Por una parte, defensiva, es decir, no hay murallas porque las propias casas son las murallas, solo se puede acceder a las casas por el tejado, y eso también hacía que hubiera una convivencia entre todos ellos de cara siempre al interior y nunca al exterior. El exterior era como el más allá para ellos, y donde la vida estaba, pero junto con la muerte, esto es lo más interesante, estaba en el recinto que no era amurallado ya, ¿no?, sino de esas casas que estaban pegadas unas a otras y que había que entrar sencillamente por los techos o por los patios interiores. Pero claro, eso generaba que se han encontrado muchísimos templos. No solo vivían, sino que adoraban. ¿Qué divinidades adoraban? Se sabe que a diosas madres, porque se ha encontrado por las excavaciones que hizo en su momento James Mellar, y luego a las posteriores. Pero lo más interesante, y de ahí que lo haya considerado como un territorio talismán, Cataluyuk, además de esa estructura tan singular, tan variopinta, además con unas canalizaciones, por ejemplo, para las aguas, por ejemplo, residuales o las aguas importantes, porque de la lluvia se aprovechaba todo,
lo más importante es que se encontró en esos muros, en esas pinturas, se encontró algo que no se supo interpretar muy bien hasta hace muy poco. Y lo que se ha interpretado es que es una pintura de un volcán, el volcán más cercano que hay allí, y que la función que tenía esa pintura de ese volcán no solo era decorativa, decir, mira qué bonito, unas vistas al volcán, sino para que ese volcán no entrara en erupción. Ellos sabían que era una montaña de muerte y una forma de preservar los efectos dañinos de ese volcán era pintarlo, era representarlo. Un poco lo que pasaba con las pinturas rupestres. Antiguamente, cuando tú querías evitar un animal, lo representabas para que hiciera un efecto conjurador y o bien lo pudieras cazar o bien no te pudiera dañar. Bueno, pues con el volcán hicieron lo mismo. Está considerado el mapa más antiguo que existe de la antigüedad. Porque fíjate, estaríamos hablando de esos 7.000 años antes de Cristo. Pero además de ser un mapa antiguo, porque aparte del volcán aparece representada las casas, que parecía como un puzzle, pues la gente no supo interpretarlo. Es que estaba representando la propia ciudad y el volcán, para que ese volcán no pudiera hacer daño a esa ciudad colmena. Por eso Cataluyuk, a pesar de todo, se mantuvo durante mucho tiempo, pero digo, a pesar de todo, tuvo una desgracia, un incendio que, curiosamente, preservó para la posteridad como una cápsula del tiempo, porque el incendio lo que hizo fue que hizo que las casas de adobe quedaran mucho más reforzadas y que no se derrumbaran. Y entonces, con el tiempo, pues se tapó por las inclemencias meteorológicas, y cuando se descubre prácticamente como quedó en su momento. Y por eso tenemos tanta información. Pero aún así, todo lo que se está encontrando actualmente, porque se siguen excavando, nos está indicando de que la estructura de esa ciudad no tiene nada que ver con lo que nosotros conocíamos de lo que era una ciudad primitiva. No tiene nada primitiva y, sin embargo, todo estaba orientado para ponerse en contacto con sus diosas, porque era un matriarcado lo que había allí, junto con otro tipo de elementos animales, y preservarse de ese volcán que sabían que era su ruina, que era su inframundo. Hay montones de lugares que son muy atractivos en tu libro, pero antes de ir a España, te voy a pedir que me hables brevemente de Lübeck, Viaja al Centrum Mundi. ¿Dónde está este lugar y qué es este lugar? En breve, Croacia. si puedes. Sí, nada, muy rápido. ¿Croacia? Sí, estamos hablando del noroeste de Croacia, es un lugar muy poco conocido, la gente no suele ir a ver aquello, pero ellos mismos se consideran el centro del mundo, con lo cual dije, qué bien, ya tenemos un indicativo de que a lo mejor aquí estamos en otro de esos centros sagrados desde la antigüedad. Lo que me encuentro es que todo está alrededor de una santa local de ellas, que se llame Ludbreg, que es Luberca, y esta santa, que nace un 1 de abril del año 1141, pues conjura al demonio de una forma muy singular. Esta es la leyenda, ¿eh? El demonio parece que la estaba amargando, ¿no? Ella quería ser mucho más santa y le da una especie de manotazo, no se sabe con qué arma o con qué herramienta, y le manda las antípodas. Es decir, en el lugar opuesto a este sitio de Croacia, dice la leyenda que estaría una isla que se llama Antípoda. Luego yo he comprobado que no es así, pero bueno, las leyendas no tienen por qué ser muy exactas. Y ese lugar donde ocurre el milagro de esta santa local se convierte en el centro del mundo. Entonces, en su plaza principal hay una serie de círculos concéntricos, porque hay un humanista que en el siglo XX pues determina que las distancias, tomando como epicentro Ludbreg, las distancias que hay de las más importantes ciudades son equidistantes, o sea que siguen como una especie de orden interno matemático que le llama la atención. Entonces, todo eso confirma, junto con un milagro eucarístico que hubo también en el siglo XV, todo eso confirma que es un centro espiritual, que es un centro del mundo, que también lo utilizaron los romanos como un campo principal, ¿no?, de habituallamiento, y que todo indicaba que ese sitio totalmente perdido en Croacia estaba indicando no que fuera tanto un centro del mundo, que en la otra parte estuvieran las antípodas, ya digo, pero sí que ocurren ciertos milagros, hasta el punto de que incluso ese milagro eucarístico que te acabo de comentar, lo que hace es que la sangre, el clásico proceso de milagro eucarístico, el cura descreído que no cree que lo que está haciendo la Eucaristía sea esa transformación de las sustancias, ¿no?, tanto en vino, el vino en sangre,
como lo que sería la hostia, en la carne y se convierte en sangre. Y esa ampolla dice que luego sirvió para que en el siglo XVIII se eliminara una peste. Entonces, si vas metiendo distintos elementos, esta gente de Croacia está totalmente orgullosa de que ese lugar es el centro del mundo y que sirve de peregrinaje para muchos católicos que allí están encontrando también, un poco lo que pasaba con el Santuario de Altagracia en la República Dominicana, que allí está encontrando su salvación, su transformación o el contacto con lo sagrado y con lo divino. En parte lo que ocurre en otros lugares de tendencia católica y cristiana. Bueno, pues Louvre es poco conocido, pero ya te digo, un lugar impresionante para visitar. Hay un montón más de ellos en el libro. Os recomiendo que lo leáis. 13 y 17, 2 y 17 de las Islas Canarias. Nos vamos a España a ver si puede ser un poquito más sintético breve, sí. Y nos cuentas montones de cosas que quiero que nos cuentes tras esa introducción. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. La imagen del corazón de Jesús, que resulta ser la segunda más alta del mundo, después de la de Río de Janeiro, está concebida como un faro que se levanta verticalmente sobre el horizontal paisaje castellano. Según la tradición, es el lugar donde en el siglo VI se refugió Santo Toribio huyendo de las iras de sus conciudadanos, que no admitían su predicación contra la herejía priscilianista de la que eran adeptos. ¿Protege el Cristo de Otero a la ciudad de Palencia? ¿Hay más lugares así en España? Nos responde nuestro invitado. Te cuento un secreto. He elegido esta introducción de los muchos lugares que tú hablas en el libro, porque a mí me llamaba, venía de viaje de América, iba a Tarigo de Cerrato, el pueblo de mi madre, en Venta de Baños, allá al lado, pasaba por Palencia, veía esa estatua y yo me quedaba alucinado. Decía, ¿qué será esto? El Cristo del Otero, por eso lo hemos elegido. Sí. Es un talismán también para la ciudad de Palencia. Y totalmente. Está bendiciendo. Si te das cuenta la postura que tiene el Cristo del Otero, está con las manos así frontales, bendiciendo. Pero, y fíjate, muy rápido, porque serviría un poco para el resto de Cristos muy similares, no solo que hay en España, sino en el resto del mundo, en el resto del mundo católico, porque estamos hablando de estatuas que representan al Sagrado Corazón de Jesús, como así se le denomina también al Cristo del Otero, una estatua de 1931, pero que incluso hay una leyenda muy anterior en Palencia, donde se habla que la hija de Alfonso VIII, que era Berenguela, en el siglo XII ya puso otra estatua similar, no en ese cerro, sino en un cerro distinto y cercano allí, que luego se destruyó con el tiempo porque decía que estaba hecha de oro y bueno, pues ya sabes la rapiña le ocurrió. Y siempre quedó el recuerdo de que Palencia, la Palencia de los romanos, siempre estaba protegida por una estatua de estas características, igual que también decían de Cádiz. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas apariciones de Cristo diciendo que Él es el Sagrado Corazón de Jesús y que aquellos que tengan su imagen, su efigie o su estatua estará protegiendo a esa localidad. Entonces, todo esto, ya digo, no es algo que Vittorio Macho hiciera en su momento porque le dio la gana, sino sencillamente estaba recogiendo una vieja tradición donde en muchos lugares donde está colocado ese Cristo Redentor, a veces con los brazos abiertos, no tanto con la actitud de bendecirse, con los brazos abiertos, siempre con la misma función, está protegiendo al lugar en el que se ha situado. El Cristo de Río de Janeiro está cumpliendo la misma función. Se crea o no se crea, o se sea consciente o no sea consciente. Lo que se está reivindicando son distintas apariciones de Cristo desde el siglo XVII en adelante, siempre diciendo lo mismo. Allí donde esté el corazón de Jesús, yo les protegeré. De ahí que también en las puertas muchas veces quedara patente ese corazón de Jesús. De ahí que en las guerras, tanto en la guerra prusiana como incluso en la guerra civil, la gente llevara un corazón de Jesús en estampa o en escapulario. Estaban totalmente convencidos que era un detente bala, uno de los nombres populares que reciben este tipo de escapularios o de estampas, el detente, porque piensan que va a detener la bala. Bueno, pues hay muchísimas anécdotas alrededor de esto, pero evidentemente la función que tiene esa estatua del Cristo del Otero es una función apotropaica. Una vez más tengo que decir esta palabra porque será el efecto protector que ejerce. Qué curioso. Qué ciudad tan bonita Palencia y tan desconocida. Zaragoza. Lugar de contacto celeste. ¿Por qué? Hombre, por una razón básica. ¿Cuál es el monumento más importante de Zaragoza? La Virgen del Pilar. Claro. Y un pilar ahí. ¿Qué ocurre? Claro. Lo que decíamos antes.
una vez más, un pilar, una piedra, desciende del cielo. Estamos hablando de la leyenda, ¿no? Año 40, la Virgen baja con una corte de ángeles porque intenta aleccionar a un Santiago apóstol, que está el hombre alicaído porque ve que no convierte a ningún alma. Se ve que los zaragozanos de aquella época eran duros de convertir al catolicismo y les gustaba seguir sus creencias paganas. Bueno, pues es la propia Virgen, según la leyenda, la que no solo se aparece tal cual, sino que se aparece en un pilar, pero un pilar que luego deja como testimonio diciendo, este es el pilar en el que quiero asentar esta primera iglesia. En el fondo no es una aparición, es una bilocación, porque supuestamente la Virgen estaba viviendo también en Tierra Santa en aquel momento. Y desde ese momento el pilar es otro Axis Mundi, es un eje que conecta la tierra con el cielo. Ahí se empieza a construir esa primera ermita, luego un santuario y en lo que es actualmente la basílica. Y alrededor de ese pilar, que ya sabes que se besa, en fin, que te dejan un poquito ahí para que lo toques de vez en cuando, alrededor de esa basílica hay muchísimos milagros que se atribuyen a la Virgen del Pilar. Uno de ellos, que la bomba, ¿no? Lo cierto, la bomba, claro, en la Guerra Civil, 3 bombas que dejan caer un Fokker republicano y que no estalla ninguna de las 3, incluso fuera de la basílica está el lugar del impacto con la fecha exacta donde ocurre ese incidente histórico. Y en el interior también, en el techo cayeron y no pasó nada. Bueno, pues es un incidente que me he encontrado en otro lugar que tú conoces, que es en Mosta, en Malta. También una bomba de 500 kilos que en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1942, impacta contra la cúpula impresionante que tiene la iglesia de Mosta. Había 300 personas refugiadas allí y no pasa nada. Evidentemente lo atribuyen el milagro a la Virgen. En el caso de Zaragoza, a la Virgen del Pilar; en el caso de Mosta, pues a su Virgen particular. Bueno, ahí tienes un elemento apotropaico. Se crea o no se crea, las leyendas son reiteradas a la hora de decirle que si estás ahí, a lo mejor te salvas más que si estás fuera. Casi terminando, estaría 3 horas más, pero tengo aquí a Juan preparado para contarnos cosas de la muerte. Córdoba. Brevemente. Córdoba, un poco te lo comentaba al principio, era lo de los famosos triunfos, los llaman triunfos, que son estatuas, donde encima de la estatua está el arcángel San Rafael, que siempre me ha hecho gracia que llamen los arcángeles San Rafael, porque ya si es un arcángel le sobra el San, pero bueno, el arcángel Rafael, uno de los 4 arcángeles principales, y esto tiene que ver con una aparición en el año 1576 a Andrés de las Roelas, que era un sacerdote, que se le aparece ni más ni menos que Rafael para decirle lo que tiene que hacer a la hora de eliminar una pestilencia que estaba diezmando la población cordobesa. Ya antes, en el siglo XIII, ya hubo otra aparición a un monje mercedario, donde también Rafael le comentó que para evitar una epidemia tenía que construir o edificar templos con su imagen, con lo cual, claro, la parte egoísta de estas apariciones es como muy evidente, es decir, yo os saco de este apuro siempre y cuando construyáis algo que a mí me beneficie o que sirva para adorarme. Es curioso porque es un leitmotiv que se da en muchísimos lugares. Y desde aquel momento, tanto del siglo XIII como sobre todo desde el siglo XVI, estos triunfos de San Rafael están repartidos por distintas partes públicas, sobre todo en plazas de Córdoba. Pasa desapercibido para la mayoría de la gente, pero no se dan cuenta de que está ejerciendo ese elemento de protección porque, y eso dicen las crónicas, desde el momento que se colocaron las primeras, y la primera se colocó, como te puedes imaginar, en la mezquita catedral, nunca más ha habido pestilencia, nunca más ha habido ninguna muerte por causa de la peste. Yeah. Si ha habido por cólera, si ha habido por otras epidemias, pero es lo que tienen este tipo de arcángeles y de santos, que tienen un radio de acción bastante minoritario. Qué bien que haya gente como tú, Jesús, que nos cuenta esta serie de cosas, y te pregunto, ¿por qué no nos lo dicen en las escuelas? ¿Por qué no lo enseñan este tipo de asuntos? Bueno, yo creo que muchas veces por desconocimiento y otras veces porque no interesa. Es decir, en el fondo estamos hablando un poco en ese terreno intermedio entre lo que es la historia y la leyenda. Entonces, claro, es muy difícil desligar. Estamos hablando también de las creencias. Yo lo especifico en la introducción de mi libro. Digo, yo voy a contar multitud de casos. No entréis en los detalles, no empecéis a decir, bueno, esto está muy exagerado, esto seguro que quedó tergiversado con el tiempo. No, vamos a contar detalles. Y esos detalles, cuando son
tan comunes en distintas poblaciones y en distintas creencias, porque cuento casos de taoísmo, de budismo, de hinduismo, del islam, del cristianismo, evidentemente, dentro del mundo en el que nos movemos, pues ahí está. Y empiezo con un caso, y te lo cuento ya un poco para terminar, un caso muy curioso. En México también, pues en la ciudad, dentro del Golfo, lo que es el Golfo de México, hay dos ciudades muy interesantes, que es Tampico y Ciudad Madero. Bueno, pues en el 2015 yo me encuentro con una noticia, que la fui siguiendo un poco el rastro, diciendo, en Tampico y en Ciudad Madero nunca hay huracanes, porque ellos creen que les están protegiendo los extraterrestres. Fíjate, aquí ya hemos metido la palabra extraterrestre. Y entonces empiezo a leer y hay un libro donde cuenta todo este tipo de cosas. Dice que hay una base submarina cerca de allí y un contactado entró en contacto con estos seres extraterrestres y le dijo lo que tenían que hacer, que era colocar unas varillas alrededor de las playas de estas ciudades a unas determinadas distancias, en unas posiciones, bueno, todo un ritual determinado. Y si hacían eso tal como les decían, como cumplía el protocolo, porque les dieron además unas normas muy estrictas, nunca más habría huracanes y por lo tanto ellos no iban a sufrir las consecuencias que van a sufrir otros pueblos en el Golfo de México. Bueno, pues a día de hoy dicen que no han tenido ningún huracán y ellos están convencidos que estos seres alienígenas les están protegiendo de estas calamidades. Bueno, pues lo creamos o no lo creamos, pero si la gente lo cree, para mí forma parte de ese folclore, información que yo creo que es muy importante destacar y comentar, porque y sí, como diría José Mota. Jesús, hemos de terminar. Como siempre, ha sido un placer estar contigo. Yo recomiendo este nuevo libro de Jesús Callejo, Territorios Talismán, los guardianes invisibles de ciudades, lugares y objetos. Te deseo lo mejor. Feliz Muchas cumpleaños. gracias, que sigamos celebrándolo juntos durante mucho tiempo. Forma de contacto contigo, de seguir escuchándote. Pues a través de Facebook, si colocan mi nombre, ahí apareceré. Tengo mi página personal y profesional, y a través de Twitter, en jcallejo007, vamos a tener la arroba delante, y ahí también pues es otra forma de contactar. Y por supuesto todas las semanas en la Escóbula de la Brújula. Que sigamos viajando. Ojalá vayamos juntos a Göbekli. ¿Cómo se dice? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, sí, tiene ahí su cosilla. Iremos si los dioses no son propicios. Sí. Gracias. Gracias a ti, te deseo Miguel. lo mejor. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias. Un poco de información, cambiamos nuestro decorado y nos vamos con nuestro nuevo invitado que está por aquí. Y vamos con informaciones, nuevos congresos que se están o se van a realizar en nuestro país. Nos vamos hasta Andalucía a hablar con el coordinador general de la SEIP en Andalucía, Alfonso Neto. Buenas noches. Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, atareado con el congreso, pero muy bien. Ya queda poco, ¿verdad? Sí, muy poquito. Estamos ya en la recta final y la verdad que ansiosos porque llegue ya esos días del congreso para que la gente pueda volver otra vez a disfrutar de todos los contenidos. Sí, señor. Pediros disculpas a todos, a vosotros, a la gente del ayuntamiento que nos había invitado, a toda la gente que va por ahí, a los ponentes que este año no hemos podido asistir. Pero bueno, no hace falta, va a ser chulo la gente que hay, no hace falta que vayamos nosotros. Dime fecha, antes de nada. Bueno, pues el congreso se realiza los próximos días 8, 9 y 10 de marzo. 8, 9 y 10 de marzo, ¿el lugar? En el Teatro Municipal, en la localidad de Villalba del Alcor, en la provincia de Huelva. Villalba del Alcor, un sitio muy bonito, ¿verdad? La verdad es que sí, entraña muchos misterios, mucha historia y la verdad es que es un lugar precioso del condado de Huelva. Es un congreso también solidario, ¿verdad? Exactamente, toda la recaudación de la venta de entradas de este congreso van destinadas a dos asociaciones de la localidad de Villalba del Alcor, como en años anteriores. Esas asociaciones son ASAMON, que es la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, que destina todo lo que recaudan para la investigación sobre este cáncer, ¿no? Y también tenemos a la asociación Seguir con Ilusión, que es una asociación de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales que la verdad hacen una entrañable labor, que he podido comprobarlo in situ. Perfecto. Una vez más, el mundo del misterio sirve solidariamente para ayudar a gente que lo necesita. ¿Ayuda el ayuntamiento? ¿Hay colaboración del ayuntamiento? Plena colaboración del ayuntamiento, puesto que es el propio ayuntamiento quien corre con todos los gastos de lo que son los ponentes, la organización, Perfecto. también a nuestros sponsors. O sea que la verdad que agradecemos
a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Gracias por todo el apoyo. Gracias al Ayuntamiento, menos mal que se dan cuenta que todo esto es cultura, y a ellos pedirles disculpa porque teníamos una invitación suya. Perdón por no haber podido asistir. ¿Qué ponentes están preparados ya, confirmados? Pues mira, confirmados tenemos ahora mismo pues bastantes, como son por ejemplo Óscar Fábregas, Sol Blanco Soler, Aldo Linares, tendremos también a Alfonso Sánchez Hermosilla, Miquel Lizarralde, Amaya Davis, José Luis Hermida y algunos más que quedan todavía por confirmar. Hay también repetidores de otras ediciones, como pueden ser nuestros compañeros Pedro Amorós y Enrique Ramos, los cuales también pues ya es como si fueran de la casa, ¿no? 8, 9 y 10 de marzo, un nuevo congreso en el Teatro de Villalba del Alcor, en Huelva, un lugar increíble donde hay gente que escucha el Espacio en Blanco. Teníamos amigos que llevaban escuchándonos desde que comenzamos, que se presentaban aquí en la emisora a ver si nos veían, y que son bodegueros, habría que decir, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Qué ricas cosas tienen. Mira que yo no bebo alcohol, pero ese vinagre que tienen por ahí, qué rico. Y mira, y sobre todo los vinos, y un dato curioso, Miguel, desde la localidad de Villalba del Alcor fue de donde partieron los primeros vinos a América. Sí, y el coñac que tenía ese personaje que no voy a nombrar ahora, está en Japón y en todos los lugares del mundo. Bueno, nómbralo si quieres. El nombre de la bodega Rey Luis Felipe, quien no lo conoce, ¿no? Sí, señor, le mandamos un saludo desde aquí, un abrazo fuerte. Forma de contacto, la gente que quiera, ¿habéis abierto ya la posibilidad de inscripciones ya? Sí, la hemos abierto desde el pasado mes de diciembre, y todas aquellas personas que quieran inscribirse para asistir a este congreso lo pueden hacer a través de nuestra página oficial de Facebook, Congreso Ruta a lo Desconocido. Ahí tienen un enlace directo en el botón comprar, donde le desviarán a la plataforma de compra de entradas, y a través de nuestra página web, que lo voy a decir despacito para que la gente, porque hemos cambiado de web para que la gente tome nota, sí. www.congresorrutalodesconocido. Congreso se apunta ruta a lo desconocido. .org. Perfecto. Alfonso, ahí está la información. Que se den prisa porque no hay muchas plazas libres. No os perdáis este congreso en Villalba del Alcor. Enhorabuena, un abrazo para ti y abrazo para toda la gente que está trabajando en todo ello. Muchísimas gracias nuevamente a Espacio en Blanco, a tu persona, a tus colaboradores, que os hacéis todos los años eco de este evento, y que la verdad con vuestro apoyo pues nos hace llegar a todos los hogares del mundo. De eso se trata, y es nuestro trabajo y nuestra labor. Saludos a la gente del Ayuntamiento y nuestra gratitud. Fuerte abrazo para ti y nos vemos, ojalá, el año que viene prontito. Fuerte abrazo, Miguel. Hasta pronto. Esta noche queremos hablar de la memoria y los recuerdos, y les pedimos que hagan un ejercicio de memoria y evoquen sus mejores y peores despertando recuerdos. En un sueño o soñando despierto. ¿Ocurrieron realmente así? Tú decides. ¿Qué importancia le dan ustedes a la memoria? Gente y a los despierta recuerdos? con Carlas Mesa. ¿Están seguros de que sus recuerdos De lunes a son jueves recuerdos? a las 12 de la noche. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y 36, 2 y 36 en las Islas Canarias. ¿Te suena esta música? Me suena mucho. Te suena mucho. Juan Gómez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde Cantabria nos ha traído, te pareces al presidente, ¿eh? Nos ha traído sobaos, nos ha traído quesadas. Te han faltado las... Faltaron las anchoas. Faltaron las anchoas, sí. Faltaron las Bueno, anchoas. la próxima, ¿no? Hombre, por supuesto. Compañero nuestro, periodista, haces otro programa de radio también en podcast, ¿se llama? En podcast, se llama Nueva Dimensión. Nueva Dimensión. Y desde hace un tiempo está con nosotros. Esta es su sintonía más o menos, ¿no? Se parece mucho. Vale, y vamos a hablar de necrofobia. Necrofobia, efectivamente. ¿Qué es eso? Pues es el miedo a la muerte, a los muertos, a todo aquello que está muerto. En realidad, la palabra necrofobia también tiene otra
otra acepción, que es tanatofobia. Es algo que está estudiado, es como una de las tantas fobias que existen en el comportamiento humano, y tiene relación evidentemente con todo aquello que está muerto, y es un miedo a eso. Hay gente que tiene miedo incluso aunque parezca absurdo, pero a un árbol que esté seco, que está muerto. Ya no hablamos evidentemente de cadáveres, ¿no? Pues bueno, pues todo eso está tipificado como una de esas tantas fobias extrañas, pero que realmente existen. Lo que ocurre es que esto de la necrofobia, que vamos a hablar esta noche, no tiene que ver con ese tema mental, sino que tiene que ver con aspectos mucho más oscuros, y que tienen que ver precisamente con el miedo a que los muertos revivieran para que atacaran a los vivos, ¿no? Y eso no viene de ahora, sino que ya, como veo aquí, en Egipto ya se hablaba de ello, dioses griegos, romanos. Sí, en realidad la cuestión de que la vuelta a la vida de los muertos ha sido algo recurrente a lo largo de los siglos y a lo largo de las diferentes civilizaciones y creencias. Hay que tener en cuenta, y hablamos de nuestro mundo más cercano, el mundo cristiano, católico, pues uno de los preceptos cristianos es la resurrección de los muertos. Estamos hablando que serían precisamente aquellos fallecidos que regresarían incorpore, es decir, con el cuerpo, y volverían de nuevo a caminar sobre la tierra. Bueno, en cuanto a Egipto, recordamos que precisamente son los propios dioses Osiris el que va a recibir el cuerpo inmortal ya del faraón, y de hecho precisamente había, tú lo sabes, Miguel, pues todo ese culto a conservar precisamente la carne, el cuerpo, en momias. En el antiguo, por ejemplo, en la antigua Grecia, nos encontramos con Plutarco, que decía que Rómulo había sido asesinado y a través de una suerte de magia había sido de nuevo vuelto a la vida, ¿no? Por lo tanto, estamos descubriendo que en diferentes culturas y civilizaciones nos damos cuenta que esa sensación de que aquellos que mueren tienen la posibilidad de volver, incluso en el mundo árabe. Esto es muy interesante porque antiguamente en el mundo árabe lo que se pensaba es que el cuerpo estaba, vamos a decir, que animado por ciertos, podríamos denominar fluidos, humores. Había tres tipos de fluidos. Uno era vamos a decir, los elementos vaporosos, los elementos, incluso había uno en concreto que era el espíritu vital, y se decía que el espíritu vital era el que hacía que tuviéramos sensaciones de frío, de calor, incluso ciertas emociones, y que ese espíritu vital se podía llegar a ver incluso a través de las lágrimas. Bueno, pues se dice que aquellas personas que morían dentro del mundo árabe, pues si había una suerte de técnica médica que pudiera animar de nuevo ese espíritu vital, podríamos hacer que una persona muerta reviviera, y eso dentro del mundo árabe. Por lo tanto, estamos, como digo, descubriendo que esa creencia de que los muertos podrían volver a la vida pues está presente en muchas culturas. Lo que ocurre es que eso tiene otras connotaciones mucho más oscuras y terribles aparte de todo esto. Como por ejemplo la muerte negra. ¿Qué es eso de la muerte negra? La muerte negra era a lo que le llegaba a aquellos que tenían lo que era el modus vivendi o el modus moriendi, es decir, depende la forma de vivir y depende de la forma de morir. Lo que nos hablan, esto ya vamos a situarnos en una época siglo XI, siglo X, entre siglo X y siglo XII. El modus vivendi sería la forma de vivir de una persona. Si una persona tenía una vida recta o no la tenía, pues podía estar imbuido en la posibilidad de que le llegara la muerte negra. ¿Y qué era la muerte negra? Pues la muerte negra era el diablo. El diablo podía acceder a tu cuerpo una vez que hubieras fallecido, animarle como si fueras una especie de marioneta y utilizar el diablo tu cuerpo para cometer todo tipo de tropelías, que obviamente pasaban por atacar a los vivos y atacarle de las peores maneras posible. Eso también tenía que ver con el modus moriendi, es decir, la forma de morir. Generalmente una persona que tenía una mala vida sería muy probablemente que tuviera una mala muerte, que igual tuviera un accidente o fuera muerto por un hecho luctuoso, y que eso fuera una combinación, vamos a decir que letal,
o que dejara abierta una puerta para que los demonios entraran en tu cuerpo una vez fallecido y te animaran, es decir, como si tu vida hubiera sido el reflejo de la posibilidad de ser un demonio. Fuiste un demonio en vida, pues ahora vas a ser un demonio en la muerte. Pero claro, como no puedes vivir, va a ser un demonio quien ocupe tu lugar, el lugar de tu alma, y él va a ser el encargado de animar ese cuerpo y de llevarle a cometer todo tipo de actos, ¿no? Eso es lo que hace que precisamente ya en el siglo X, aunque incluso tiempo atrás, incluso hablamos del siglo V, el siglo IV, se hablara precisamente de esos cuerpos que habían sido contagiados por la muerte negra. Es decir, estos cuerpos que surgen de nuevo de la tumba precisamente para atacar a los vivos. Lo que ocurre es que en todo esto el diablo además tiene una forma muy interesante de llevar esto a cabo, porque solamente el cuerpo le servía mientras éste tuviera ciertas capacidades carnales, es decir, no estuviera totalmente putrefacto. De manera que a medida que este cuerpo iba cometiendo sus delitos y sus terribles actos, también se iba pudriendo con el tiempo, hasta el punto en que el diablo ya no le era útil utilizar ese cuerpo. Por lo tanto, el diablo necesitaba otro personaje que hubiera tenido ese modus vivendi terrible y ese modus moriendi terrible igualmente, que volver otra vez a ocupar. ¿Tiene que ver esto, Juan, con los vampiros? Tiene que ver con los vampiros, sí y no. Es cierto que estos, por ejemplo, estos diablos en la cultura china, sí es cierto que hay una tradición que hablan de los qixing, que serían estos diablos que entran en el cuerpo, incluso que atacan a los propios vivos. También en el cosmos tibetano están los llamados el Sri, que sería una especie de diablo que atacaría a los bebés y que también podría entrar en sus cuerpos y alimentarse de ellos. Incluso en las propias leyendas más mitológicas o más cercanas, como por ejemplo la guajona, pues es una especie de bruja que directamente tiene un colmillo y con ese colmillo clavaría en los cuellos de los niños y se les chuparía la sangre, ¿no? Esto quizá derivó finalmente en lo que sería ya en el siglo XIX el vampiro moderno, pero que nada tiene que ver, porque el vampiro moderno, el vampiro de Bram Stoker, el que conocemos, es un personaje culto, es un personaje bien vestido, es un personaje de muy buenas maneras, un personaje noble, y estos otros vampiros serían más bien algo realmente hasta casi repugnante, ¿no? Un ser que sale de la tumba, que a medida que va pasando el tiempo se va descomponiendo por el propio proceso en sí de la muerte, que nada tiene que ver con ese concepto tan bonito, casi cinematográfico como conocemos, del vampiro moderno. Ya. Adquiridas aquí, es un fragmento de tu libro Misterios de las Cuevas, Las ¿no? Cuevas y sus misterios. Las Cuevas y sus misterios. El Revenant. Y que ese Revenant sería ese ser que puede salir de la tumba, sí, y que había una serie de objetos que podrían servir para que no lo hiciera. Sí, porque claro, en todo este universo, uno, claro, se imagina que cuando alguien pudiera ser factible de ser precisamente un Revenant o un retornado, un renacido, o como dicen, por ejemplo, en Islandia, los que caminan de nuevo, los Draugr, o en otros lugares del mundo, pues ya uno casi se imagina esa escena cinematográfica en donde van todos con las antorchas, van al cementerio, lo abren, le empalan al señor que estuviera allí y le prenden fuego, y aquello es una sangría, casi el pobre hombre, vivo o no, pues le destrozan, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario. Lo que se intentaba era evitar que esos diablos entraran dentro del cuerpo y que le animaran, ¿no? Para eso había una serie de rituales que se hacían y que eran muy interesantes. Estaba, por ejemplo, la idea de hacer el sepulcrum incautum, si no recuerdo mal, incantatum, el sepulcrum incantatum, es decir, el sepulcro encantado. Y lo que se hacía era todo un ritual en donde lo primero era hacer una serie de plegarias alrededor del muerto, en donde se hacía el circuncidatum, que era simplemente caminar alrededor de la tumba del muerto mientras se hacía esta plegaria.
Si esto no funcionaba, se utilizaban otras técnicas mucho más expeditivas. Pero para que veas cómo era todo este mundo, incluso se colocaban bulas papales o bulas de cualquier plegaria que estuviera por la zona y colocarlo en la tumba del muerto, de manera que esa bula fuera algo así como una especie de una barrera invisible en donde serviría para proteger precisamente al cadáver de la llegada del diablo, ¿no? Es muy interesante porque incluso hay casos que hacen referencia a personas que llegaron incluso a curarse una vez muertos, incluso de enfermedades, gracias a estas bulas. O sea, es algo realmente increíble. Hay un caso, si quieres te puedo comentar, el caso de Santa Etedreda. Santa Etedreda era una mujer que vivía en Ely, en Inglaterra. Esta mujer vive durante el siglo VII aproximadamente en este convento y ella muere en el año 696 por un tumor en el cuello. Y bueno, pues además se dice de ella que era capaz de tener visiones y de tener hasta premoniciones de la época. Ella muere y al cabo de 16 años, cuando levantan el cadáver, descubren, aparentemente según los escritos, según lo que deja reflejado San Beda, que es la persona que deja constancia de lo que allí se vive cuando exhuman el cadáver, según lo que cuentan, al parecer, el cadáver estaba totalmente incorrupto y además, sorprendentemente, ese tumor en el cuello había desaparecido. Bien, dicen que obra milagros, ese sepulcro queda en Cambridge y al cabo del tiempo, no se sabe cómo ni por qué, desaparecen los restos de esta mujer de Santa Etedreda. ¿Qué es lo que cuentan? Pues que de alguna forma quizá ella vuelve a la vida, se sana de todas esas curaciones, de todos esos males y finalmente desaparecen. Lógicamente la realidad será muy diferente, pero la leyenda quedó ahí como que efectivamente esta mujer consigue salir de la tumba y desaparecer para siempre. Dices también que se les ponía, por ejemplo, objetos como cuero, cera, vegetales, monedas o piedras de río. Sí, piedras de río. Esto es algo que se sigue utilizando a día de hoy, no las piedras, pero sí de alguna manera es un símbolo del agua. El agua todos sabemos que es purificador, así que para evitar que precisamente alguien volviera a la vida, se podía utilizar el agua como purificar el alma, purificar el cuerpo y así evitar que de alguna forma entraran esos diablos y que el cuerpo saliera de nuevo de la tumba, ¿no? Claro, el agua es un elemento que enseguida desaparece, pero las piedras de río podrían conservar quizá ese halo mágico o esa capacidad, esa fuerza o ese poder de mantener esa purificación del cuerpo durante mucho más tiempo. De hecho, las piedras, pues evidentemente aguantan mucho más que el agua y esto era el verdadero motivo. Pero incluso hay que decir que hoy en día en los entierros se sigue utilizando. Lo que se utiliza es agua bendita. Uno va a un entierro y en la Eucaristía, en el funeral cristiano, lo que hace es el cura correspondiente va echando agua bendita encima del ataúd. Es una manera de purificar precisamente el alma de esa persona. Esto es un remanente de esos miedos que se tenían antiguamente a que el muerto volviera a la vida. Se colocaban precisamente estos elementos que servían de barrera para que el alma del difunto llegara donde tuviera que llegar y no se quedara anclado en el cuerpo o, en su defecto, que no viniera algo que lo sustituyera. Hay cadáveres inquietos y luego me dices fórmulas para evitar que un muerto se levante. Hay cadáveres inquietos y sería precisamente a todos aquellos que les ha llegado esa muerte negra. Es una nueva forma, ¿no? Y hay muchísima documentación al respecto. En el siglo XII, fíjate, un historiador inglés llamado Guillermo William, en este caso William Niebuhr, él hablaba de cadáveres inquietos que salían de las tumbas y que atacaban a los vivos. Hay multitud de documentos que incluso llegan hasta Francia. El propio obispo parisino llegó a hablar de aquellos hombres muertos que se levantan para atacar a los hombres vivos. Y eso lo deja reflejado en una serie de documentos que se conservan a día de hoy. Y todos ellos hablan de esos cadáveres inquietos o de esos espíritus inquietos que no son capaces de quedarse quietos en la tumba, sino que aparecen
de nuevo para, como digo una vez más, atacar a los vivos. Formas de evitar que un muerto se levante para atacar a los vivos. Veo aquí rodear el cadáver de cenizas, aguardar a su putrefacción, descarnamiento del cadáver, la catenae, encadenar al muerto, clavar el cuerpo con puntas de hierro a la tumba, casi nada. Así es. Y además son cosas que se han encontrado. Hablamos de esparcir ceniza, sería también otra barrera, ¿no? La ceniza es lo último que queda, sería el elemento para algunos más puro después de haber consumido todo lo consumible. Es decir, cuando alguien dice o se dice que alguien va a arder precisamente en las llamas del infierno es porque tiene gran cantidad de pecados que quemar. Cuando ya no le queda nada que quemar, queda la ceniza, queda lo más puro. Entonces, quizá la ceniza fuera precisamente la consagración de la pureza, como el agua, ¿no? También encontramos la descarnación del cuerpo. Había gente que directamente, esto es increíble, hervía el cuerpo para luego descarnarle. ¿Por qué? Porque se aseguraban de que así el diablo no iba a utilizar ese cuerpo, no le servía para nada. Un poquito lo que comentaba antes, ¿no? El diablo utiliza el cuerpo mientras le sirva. Cuando se pudre ya no se puede utilizar. Incluso hubo, para que veas, hasta un verdadero mercado negro de tierra que servía para la putrefacción más rápida de los muertos. ¿Qué me dices? Había, por ejemplo, se decía que en la tierra del cementerio de los inocentes en París conseguía acabar con un cuerpo en tan solo 9 días. Y había, como digo, un auténtico mercado negro. ¿Por qué? Porque la gente no quería que sus familiares fueran esos revenant, esos retornados. Cuando no tenían el dinero, directamente hervían el cadáver, lo destrozaban, si no, lo clavaban precisamente al ataúd. Ahí en España se han encontrado restos de óseos con más de 50, 60 clavos que, según los expertos, fueron clavados, algunos dicen que incluso en vida, al propio ataúd. O sea, estamos hablando de que en España había este tipo de prácticas absolutamente terribles con tal de que esa persona no regresara de entre los muertos. Guadalajara, Cádiz, Cataluña, Soria, Zaragoza, Valencia, Cantabria, La Rioja, Sevilla, la lista de lugares sería interminable. Vamos con el muerto más antiguo de la historia y nos despedimos casi. Pues en este viaje de investigación, probablemente el muerto más antiguo de la historia no esté en los Cárpatos, no esté en Transilvania, sino que esté en una zona del Mediterráneo. Fíjate, yo tuve la oportunidad de tener una serie de documentos que vienen a través de la Universidad de Reading y la Universidad de Oxford, y allí descubrimos que precisamente el no muerto más antiguo está en Chipre. Chipre, con una tumba de hace 7.000 años. Eso significa que en Chipre, hace 7.000 años, se tenía constancia, o se tenía una creencia en estos términos, que realmente los muertos podían salir. Y además el cadáver presentaba una serie de deformaciones que dicen los científicos que no eran producto de una enfermedad ni producto de alguna malformación genética, sino que ese cadáver tenía esas malformaciones de manera natural. Por lo tanto, quizá incluso podamos estar ante el primer, vamos a llamar, vampiro real de la historia. No lo sabemos. En cualquier caso, representa todo un enigma y un acontecimiento. Un vampiro de hace 7.000 años, ¿quién sabe? Un placer, Juan, estar contigo escuchando esta serie de historias. Recomendamos el libro Las cuevas y sus misterios. ¿Y en qué otra dimensión se te puede escuchar? Pues se me puede escuchar en Nueva Dimensión en podcast, en iVoox, y por supuesto forma de contacto pues a través de Twitter @Nueva de Radio, o a través de Facebook, Juan Gómez Ruiz, que es mi perfil en Facebook, y por supuesto pues siempre que queréis aquí en el Espacio en Blanco, que como siempre contamos historias increíbles. Sí, señor, que formas parte del equipo. Gracias por todos los regalos de Cantabria, buen viaje a Cantabria, nos seguimos viendo, ¿vale? Un placer. Gracias. Un saludo especial a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Un saludo de un español que trabaja en Somalia, en el Cuerno de África. Gracias por estar ahí, por amenizar tantas buenas noches, y en especial a... Y terminamos por hoy. Gracias a los
los que han venido desde tan lejos, canariones que han venido desde Suecia. Espero que os haya gustado la experiencia de estar con nosotros. También a los que vinieron de Cantabria. Nos vemos en 7 días. Hay programas especiales que no tenéis que perderos. Y ahora, con la recomendación de que sigáis aquí con el viaje al centro de la noche de Amaya Prieto, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. María Cabáez, la persona que ahora nos lleva hasta las 4. Nos vemos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco. Cuidaros. Your branches speak to me of love. Pale moon is casting shadows from above. Poinciana, somehow I feel the jungle heat within me. There grows a rhythmic savage beat. Love is everywhere, its magic perfume fills the air. To and fro you sway my heart in time, I've learned to care. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.